Bienvenidos a Espacio Profundo TV. Hoy estamos frente a uno de los cambios más inquietantes jamás vistos en 3i Atlas. Los nuevos datos ópticos acaban de confirmar que el objeto ha entrado en un misterioso modo sigiloso. Y lo que eso significa podría cambiar todo lo que creíamos saber. Prepárate, porque esto acaba de pasar y nadie estaba listo. En los días previos al anuncio, los astrónomos que monitoreaban la telemetría del espacio profundo notaron un cambio silencioso pero inconfundible en los datos que llegaban de la nave espacial en órbita alrededor de Marte. Una serie de picos afilados de color esmeralda que antes brillaban alrededor del objeto interestelar conocido como 3i Atlas comenzaron a desvanecerse con una precisión antinatural, casi como si el brillo mismo se estuviera retrayendo. Momentos después, los instrumentos con base en Marte registraron que el objeto se sumergía en una oscuridad óptica total. Para los observadores en la Tierra, el evento podría haber pasado desapercibido. Pero para los científicos, que ya luchaban con un cielo cegado por el sol y un cierre del gobierno que limitaba el acceso a los servidores públicos de la NASA, el momento resultó inquietante. El único objeto interestelar confirmado que actualmente atraviesa la región planetaria acababa de cambiar de estado. Sus luces, a falta de una palabra mejor, se habían apagado. Y la Tierra no estaba en condiciones de verlo. Mientras 3i Atlas pasaba a toda velocidad por Marte a casi 60 km por segundo, todos los telescopios del planeta natal estaban prácticamente ciegos. Así, la historia de uno de los visitantes cósmicos más extraños jamás detectados se convirtió en un relato contado no desde la Tierra, sino desde la superficie y la órbita de un mundo a más de 225 millones de kilómetros de distancia. Durante semanas, la infraestructura astronómica de la Tierra se encontró en una situación que ningún planificador de misiones había previsto. A medida que 3i Atlas se acercaba a su punto más cercano al Sol, su trayectoria lo empujó a una estrecha separación angular con la estrella, a menos de 10 grados del disco solar. Visto desde la Tierra, tal proximidad hizo que el visitante fuera inalcanzable incluso para los observatorios más avanzados. Apuntar un telescopio demasiado cerca del Sol equivale a mirar directamente a un soplete de soldadura. Los sensores corren el riesgo de sufrir daños permanentes. Los observatorios profesionales aplican de forma universal una regla de seguridad de 15 grados, negándose a rastrear objetos que pasan dentro de este rango prohibido. El 3i Atlas no solo lo cruzó, sino que permaneció oculto por el resplandor solar durante casi 6 semanas. El resultado fue un apagón observacional en el momento exacto en que los científicos necesitaban claridad. El Hubble, el GAI, los grandes telescopios terrestres de Hawái y Chile, incluso instrumentos especializados como el SOHO, ninguno pudo fijar con seguridad el objetivo. Por primera vez en la astronomía moderna, un objeto interestelar se encontraba en el sistema solar interior y la Tierra era completamente incapaz de presenciarlo. Mientras tanto, Marte se encontraba en la situación opuesta. Su posición en órbita ofrecía un cómodo ángulo de visión de 40 a 50 grados del Sol, lo que convertía al planeta rojo en un puesto de observación ideal. Marte, considerado durante mucho tiempo un destino de investigación polvoriento para los científicos planetarios, se convirtió de repente en el único observatorio espacial profundo en funcionamiento del sistema solar. Todas las naves espaciales que actualmente orbitan el planeta, europeas, estadounidenses, chinas, emiratíes, se pusieron repentinamente en servicio. Sus instrumentos, diseñados para cartografiar cañones, estudiar el polvo atmosférico y examinar los minerales de la superficie, comenzaron a rastrear un objeto que no era de Marte, ni del sistema solar, sino de la galaxia más allá. Las sondas Mars Express y 3G de la Agencia Espacial Europea reorientaron sus espectrómetros hacia el espacio profundo. Sus sistemas de imagen, capaces de captar todo tipo de longitudes de onda, desde las ultravioletas hasta las infrarrojas, escanearon el halo difuso del visitante. La sonda OPE de los Emiratos Árabes Unidos utilizó su espectrómetro ultravioleta para rastrear la débil fluorescencia atmosférica emitida por los gases exóticos que rodeaban el objeto. La sonda china TON-11, equipada con cámaras de alta y media resolución, intentó realizar secuencias de imágenes coordinadas. Se esperaba que el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, equipado con la famosa cámara Short-Range, contribuyera con imágenes muy detalladas, aunque las comunicaciones de la misión se vieron complicadas por el cierre del gobierno. Sin embargo, incluso con esos obstáculos, los equipos internos continuaron recopilando datos para salvaguardar las operaciones de las naves espaciales y los protocolos de protección planetaria, registrando silenciosamente el fenómeno que se estaba desarrollando. Los datos combinados de Marte dibujaron una imagen diferente a todo lo que se había asociado anteriormente con un cometa.
Antes de sumirse en la oscuridad, 3 y Atlas mostró una extensa coma de color verde esmeralda de casi 700,000 kilómetros de diámetro, aproximadamente el doble de la distancia entre la Tierra y la Luna. Su color, un verde intenso, provenía del carbono diatómico que florecía bajo la radiación solar, pero la pureza y la intensidad del brillo desafiaban las expectativas habituales. En lugar de difundirse hacia afuera, la coma mantuvo límites bien definidos y capas superpuestas, lo que sugiere una liberación episódica controlada de material en lugar de una sublimación continua. Aún más extraño era la anticola, una columna de partículas en forma de cuña que apuntaba hacia el Sol en lugar de alejarse de él. La presión de la radiación debería haber empujado todo el polvo hacia afuera, pero la anticola mantuvo su forma geométrica como si estuviera moldeada por fuerzas internas del objeto en lugar de externas. Esta estructura ya de por sí peculiar se sometió a una prueba dramática el 25 de septiembre, cuando una potente eyección de masa coronal del Sol barrió su trayectoria proyectada. Las tormentas solares suelen causar estragos en los cometas, desgarrando las colas iónicas en cintas, lanzando polvo y gas en oleadas caóticas e induciendo un rápido aumento de brillo. Pero el 3 y Atlas permaneció inquietantemente inalterado. Su coma no distorsionó su caparazón, como si las capas no se dispersaran. No hubo un aumento repentino de brillo, ni frente de choque, ni cola iónica, ni ninguna de las características de la interacción solar. Para los heliofísicos, la resistencia del objeto insinuaba una composición interna o una mecánica superficial desconocidas, algo mucho más robusto que el hielo y el polvo débilmente unidos. Fuera cual fuera el material del que estaba hecho el 3 y Atlas, parecía ignorar al propio Sol. De vuelta en la Tierra, los astrónomos analizaron las últimas imágenes captadas antes del apagón por las observaciones terrestres de Namibia y Chile. Confirmaron la estructura vista desde Marte, pero también revelaron otra rareza. 3 y Atlas viajó por el sistema solar con una trayectoria que se desviaba solo unos pocos grados de la eclíptica, el plano en el que orbitan todos los planetas principales. Los visitantes interestelares rara vez comparten la alineación orbital del sistema solar. Por lo general, se precipitan desde ángulos pronunciados, sin estar sujetos al plano gravitacional que da forma a nuestro vecindario planetario. Pero 3 y Atlas siguió una trayectoria casi reconfortantemente familiar, alineada de una manera que planteó dudas sobre si su llegada había sido fruto del azar o de algo más deliberado. Mientras las naves espaciales con base en Marte recopilaban datos, se produjo una observación aún más histórica en la superficie del planeta. El 2 de octubre, el rover Perseverance de la NASA realizó un estudio rutinario del cielo de 9 minutos utilizando su instrumento Mastcam-Z. La secuencia tenía por objeto controlar el contenido de polvo en la atmósfera superior, pero el análisis posterior reveló una tenue estela que atravesaba el fondo estelar. Tras la calibración, la sustracción de oscuridad, el campo plano y las comprobaciones de artefactos, la estela permaneció cuando se comparó la dirección de apuntado del rover con las efemeridades previstas. Y utilizando los núcleos SPICE de la NASA, el objeto coincidió con la posición prevista del 3 y Atlas con una precisión notable. Por primera vez en la historia de la humanidad, se había fotografiado un objeto interestelar desde la superficie de otro planeta. Entonces, sin previo aviso, todo cambió. Tras el encuentro con la tormenta solar, 3 y Atlas comenzó a atenuarse lentamente al principio. Luego, en un rápido colapso coordinado de sus emisiones ópticas, el enorme halo verde se contrajo, las capas se desvanecieron y la cola antagónica se debilitó, pero no desapareció. Y entonces el brillo del objeto se desvaneció por completo. Todo lo que quedaba visible desde Marte era una tenue y estrecha columna que seguía apuntando hacia el Sol y un núcleo tambaleante, casi sin luz, que se desplazaba a toda velocidad por el espacio. Para los cometas naturales, este comportamiento no tiene sentido. La sublimación puede disminuir, pero no se detiene ni siquiera en estados de baja actividad. Los cometas reflejan la luz solar, pero el 3 y Atlas parecía haber pasado a un modo de sigilo, con su firma luminosa extinguiéndose en cuestión de horas. Las especulaciones se dispararon en los canales científicos. ¿Se habían desprendido sus capas externas? ¿Se habían disipado sus gases exóticos? ¿La tormenta solar había alterado su química? ¿O acaso la coma esmeralda era desde el principio algo distinto al gas, algo que podía retraerse, desactivarse o disolverse intencionadamente? Algunos investigadores advirtieron contra las explicaciones extraordinarias. Pero los datos observacionales se negaban a encajar perfectamente en la física convencional. El colapso de la coma era demasiado ordenado, la anticola demasiado persistente, el comportamiento previo al apagado demasiado mecánico y la resistencia a las tormentas solares demasiado extrema. Mientras tanto, el cierre parcial del gobierno de los Estados Unidos estranguló los canales de comunicación pública de la NASA.
El momento creado un incómodo vacío de información. Las agencias internacionales publicaron los primeros datos que pudieron. Científicos independientes publicaron análisis a las pocas horas de recibir los fotogramas sin procesar. Sin embargo, uno de los mayores contribuyentes a la ciencia planetaria se vio limitado en lo que podía revelar. Esto alimentó aún más las especulaciones. Internamente, los ingenieros de la misión continuaron monitoreando el estado de la nave espacial y la telemetría. Como de costumbre, el 3I Atlas despejó la región de ceguera solar y se acercó a la siguiente fase de su viaje hacia el perihelio. Los misterios fundamentales seguían sin resolverse. Su verdadera composición seguía siendo desconocida. Sus inexplicables capas estructurales esperaban una espectroscopia de alta resolución. Su anticola seguía siendo una anomalía que desafiaba las leyes de la física. La repentina extinción de su brillo esmeralda, registrado únicamente desde otro planeta, seguía sin resolverse. Y su origen interestelar, el único elemento indiscutible, no hacía más que profundizar el enigma. ¿Cómo podía algo forjado en otro sistema estelar comportarse con tal aparente intención? En cuestión de horas. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este contenido te dejó pensando, no olvides suscribirte y dejar tu comentario. Tu interacción nos ayuda a seguir investigando y compartiendo cada actualización de 3I Atlas. Nos vemos en el próximo video, exploradores del cosmos.